al público. Vamos a tener hoy la cuarta conferencia en este ciclo de charlas sobre la historia del Imperio Romano de Occidente. Hemos cubierto ya un amplio espacio de tiempo y esta noche vamos a tratar el periodo que se comprende, conocido como los buenos emperadores, que cubren prácticamente todo el siglo II de nuestra era, y la crisis del tercer siglo, donde comienza ya dramáticamente a sembrarse las simientes de lo que va a ser la caída y la decadencia del Imperio de Occidente posteriormente, en el siglo V. Pero ya en el tercero se comienzan a ver algunos de los síntomas que conducen a la caída de imperios, una constante en la historia. Entonces muere en el año 96 de nuestra era, todas las fechas que dé son de nuestra era ahora. Muere, como vimos en la última charla, el emperador Domiciano de la dinastía Flavia. Es asesinado en una fecha famosa, 19 de septiembre del 96, porque había sido predicha por un astrólogo, le había dicho incluso la hora en que iba a morir, las 6 de la mañana, y es efectivamente asesinado, una conspiración de uno de sus generales, junto con su esposa Domicia, que tenía miedo ya de que en la locura frenética en que había entrado el emperador, de ir asesinando varios de sus parientes, ella iba a ser la siguiente. Entonces lo asesinan, y el Senado se junta y crea un hecho novedoso hasta ese momento en el imperio, y designa a Nerva, que es llamado el primer buen emperador, ya bastante anciano para la época clásica, 60, 65 años, había sido senador destacado toda su vida, tenía una preeminencia en el Senado, y Nerva es designado como emperador por el Senado con la aprobación de la Guardia Pretoriana. Esta Guardia Pretoriana va a tener un rol crucial, como vamos a ver, en todos los siglos posteriores, la guardia que cuidaba al emperador. Estamos hablando de 10 cohortes, son 600 hombres cada una, eran más o menos 6.000 a 7.000 soldados legionarios, que por la proximidad con el gobernador, con el emperador y al estar asentado en Roma, tenían una influencia fuera de toda proporción con su número. Posteriormente las legiones van a empatar con esa influencia, pero mientras tanto los pretorianos son los que deciden y le dan una especie de pase a Nerva, y Nerva tiene esta serie de cosas que yo puse ahí, ¿no? Romano en las Galias, su familia venía de las Galias, era muy considerado por su carácter moral, ¿no? Juez encargado de jurisdicciones criminales y constitucionales, y él es forzado, algo que pasa mucho en la historia romana, asesina a un emperador, y los soldados y la población por alguna razón piden, a pesar de querer liberarse del emperador, una vez asesinado, demandan que sus asesinos sean ejecutados. Y Nerva se rehusó inicialmente a eso, pero entonces cede y es ejecutado, incluyendo a Domicia, la esposa de Domiciano, también es ejecutada. Entonces ahí se gana la buena voluntad de la Guardia Pretoriana y de la población, y se crea la primera innovación constitucional. Ya no va a ser un emperador por dinastías, por hijos biológicos o naturales, sino que van a ser designados. Y él ve un capitán general en el ejército del Danubio, Trajano, de una familia española, y lo designa como su hijo adoptivo. Primero lo adopta como hijo y lo designa como su sucesor, y va a crear una constante que se va a mantener por lo menos por todo el siglo II. No va a ser ya dinástico, sino sucesoral. El emperador decide quién me sigue. Entonces las legiones con esto, como digo, se calman como está ahí, aceptan la constitucionalidad. Cuando yo digo constitucionalidad, es la reforma, la revolución política que introdujo César Augusto, el primer emperador, donde se da este barniz, esta rúbrica constitucional a todo lo que se hace. Augusto decide darle la potestad al Senado en el año 27 a.C., pero lo designa al mismo tiempo como Augusto, el más grande de todos. Cede el poder de la jurisdicción criminal y judicial, pero lo nombran tribunicia potestad. Entonces tiene veto sobre todo lo que se decide interno y externo.
apela por la libertad del pueblo, pero también es el comandante de las fuerzas militares. Entonces Augusto tiene ese agudo sentido político de dar un aspecto constitucional a lo que es de hecho un régimen autoritario, no despótico, pero sí autoritario. Se hace la voluntad de él, o sea, la voluntad de un monarca, de un rey. Entonces Nerva mantiene esa tradición, que lo que consiste en este caso, después de esta serie de emperadores del siglo I, algunos de ellos absolutamente brutales y sanguinarios, es que va a consultar al Senado para cualquier decisión importante que se vaya a tomar. Naturalmente lo que va a prevalecer al final es la decisión de él, pero se mantiene esa reforma constitucional que va a tener mucha importancia después para la historia política occidental, que a lo mejor lo trataré más tarde durante la charla. Entonces se da eso, por eso digo que sigue la tradición augusta e inaugura el periodo de los 5 buenos emperadores. Va a morir de natural, ya estaba muy viejo, y muere en el año 98, y al designarlo a él entra la figura de Trajano. Trajano nació en la Baética, en Itálica, en la Baética, lo que es Andalucía, cerca de Sevilla, entonces español de origen, de la rama Ulpinos, del clan Ulpinos, y va a tomar las riendas del poder inmediatamente. Su nombre siempre se asocia, como digo ahí, con la justicia, ¿no? Porque fue un emperador que trató de mantener, como digo, las reformas constitucionales, pero a la vez se vio enfrentado con una serie de desafíos y de conflictos en las fronteras del imperio. Entonces hay 2 aspectos esenciales que él va a desarrollar. Uno es que va a crear la máxima extensión del imperio con la campaña en el este, donde va a cruzar esa barrera natural del imperio romano, que era el río Éufrates. Como saben, en la Mesopotamia hay 2 ríos que bajan, los 2 de las montañas de Armenia, el Éufrates hacia occidente, muy cerca de Siria, o de hecho en Siria, y el Tigris, que también baja de Armenia, que es el que pasa por la actual ciudad de Bagdad. Entre esas 2 está el Mesopotamos, la que está en medio de los ríos. La región de la Mesopotamia, eso se consideraba siempre una barrera infranqueable para el imperio romano, un límite natural, un limes. Pero él lo atraviesa porque el imperio desde el siglo II a.C., atravesando Augusto, Julio César, Nerón también tuvo una importante campaña, estaba el problema de la autonomía de Armenia. Armenia en el norte, lo voy a mostrar en el mapa. Armenia siempre estaba en un conflicto constante con los partos, los antecesores del imperio persa, los sucesores y después antecesores del último imperio persa. Entonces Armenia siempre era un enclave geopolítico que constantemente le daba problemas a los romanos. Si capturaban las montañas de Armenia, entonces era natural para los partos de tratar de expandirse hacia la ribera occidental, hacia el Éufrates. Entonces, como una medida preventiva, algo que siempre persigue a los imperios, ¿no? Como dije una vez, conquistas un lado y te ves forzado a seguir conquistando, porque cada conquista te crea una necesidad geopolítica adicional. En este caso, no podían evitar inmiscuirse en Armenia, y los partos siempre estaban agitando con eso, y él se ve forzado a invadir, cruza el Éufrates y captura parte de la Partia. Esa va a ser la campaña en Oriente. Después va a tener otra campaña muy importante, que es la conquista de la Dacia. La Dacia es cruzando el Danubio otra vez, franqueando otra frontera natural, que es todo el límite del Danubio, que lo mostraré en los mapas, y conquista lo que hoy es básicamente el estado de Rumanía. En Dacia, una campaña salvaje que dura 10-12 años, y donde tuvo que involucrar casi 200.000 legionarios, tuvo que buscar legiones de todas partes, más todos los auxiliarios que tenía con él, y la conquista. Esta va a ser la última conquista en territorio europeo del Imperio Romano, más allá del Danubio. Puse ahí lo de abajo, interesante. Dante tenía una tradición él muy humanística, y Dante, de todas las figuras de la antigüedad clásica, el único que él va a incluir en el paradiso va a ser al emperador Trajano, porque era considerado como un hombre muy humanitario, bondadoso, y había una tradición en la Edad Media temprana de que un papa le había concedido la
la inmortalidad en el paraíso, y Dante sigue esa noción, y de repente en el paraíso tú lo ves allá arriba con todos los santos de la Madre Iglesia. Entonces aquí, estos son algunos de los dominios de Trajano. Esta parte aquí es lo que me refería, cubre aquí Asiria, Mesopotamia, bajando hasta aquí se llega al Golfo Pérsico, ¿no? Donde está la antigua Babilonia, hoy está Basra en Irak, llega a estos límites aquí y está bien lejos de la frontera natural, que es el Éufrates, y él se ve forzado a llegar hasta aquí, todo por el problema con Armenia. Entonces aniquila ese imperio parto que estaba ahí, que se continúa extendiendo hacia acá, pero él se conforma con la zona del Tigris y la parte del Golfo Pérsico. Se ve ahí compelido con eso, y a la misma vez está esta aquí, que es la Dacia. ¿Ves? Aquí el Danubio está aquí abajo y él entra y penetra hasta allá. Esa va a ser una conquista muy frágil por mucho tiempo, pero va a probar ser un efecto o una muestra del efecto extraordinario de la colonización romana, y eso se va a mantener hasta nuestros días en medio de una zona completamente eslava, primero griega y después eslava. Se va a mantener su carácter latinizado, y se refleja en la lengua rumana, que es también una lengua romance igual que la de nosotros, que el francés y el español. Entonces esa logra conquistar toda esta parte aquí en una campaña muy intensa, como digo, y son los dos grandes logros del imperio, del dominio de Trajano. Esta otra muestra aquí también, aquí se ve más claro, Asiria, Mesopotamia. Él se va a ver forzado inmediatamente. Adriano, el que lo va a suceder, va a retirar otra vez las tropas, porque el Éufrates una y otra vez va a probar ser la frontera natural del imperio, porque están desabastecidos completamente en esa meseta iraní llena de montañas y de ríos que de repente salen, y de repente te sale un clima desértico. No tienen la suficiente poder logístico para abastecerse desde Siria. El Éufrates sí, porque está bien pegado. Una muestra de eso lo pueden ver en una de las obras clásicas de la antigüedad clásica, el maravilloso Jenofonte, la Anabasis, el ascenso, la campaña de los 10.000, los mercenarios del 1000, que están aquí abajo, y de repente Ciro, que es quien los lleva, lo tiene que conducir de nuevo para traerlo a Grecia, y él va narrando todas las dificultades geográficas de cruzar todos estos pases montañosos, los ríos y la cordillera, hasta esa escena gloriosa al final cuando ven el mar, ¿no? Talasá, el mar de ellos, es realmente fabulosa. Esa, como una curiosidad, esa escena del mar, el mar, es el inicio de la novela Ulises de James Joyce. Están los dos viendo el mar y él le dice, el mar, Steven, tú tienes que leer los griegos en el original. Es la primera frase de la novela, y viene de esas cosas, y ahí se ve la dificultad geográfica que consistía en mantener una base estratégica en esas zonas. El único que penetró y siguió más allá fue Alejandro Magno, y como quiera tuvo que pagar un precio muy alto por eso, entre ellos su vida. Y en las campañas de él se narra, los soldados hablaban, pero nosotros no sabemos qué es lo que nos está pasando aquí. Aquí todo es diferente, el aire, el cielo, todo. Vamos otra vez para las líneas helénicas. Entonces hay una cosa aquí con la meseta iraní que ha detenido a todos los ejércitos occidentales, y esa frontera del Éufrates se va a mantener, la va a atravesar otra vez Marco Aurelio, pero se va a mantener intacta hasta el advenimiento del Imperio Islámico en el siglo VII. Esta es una muestra de Trajano, una pintura de él. Esta es la famosa columna de Trajano en Roma. El foro de Trajano tiene una expansión de casi 300 metros de largo. Es más grande que todos los otros foros juntos. El foro de Augusto, el foro de César, el foro de Tito. Este es más grande. La columna tiene casi 40 metros de alto. Todo esto aquí son escenas de la campaña de él en Dacia, sobre todo, porque Dacia trajo un enorme tesoro a Roma y financió toda esta cosa, 38 metros. Aquí está la célebre Basílica Ulpia, por su familia, Ulpiano, una de las más grandes también en Roma.
y la plaza, como digo, los ingenieros tuvieron que romper el límite natural entre la montaña Esquilino y el montaña Capitalino para ampliar la plaza donde está hoy el Foro de Trajano, que es capitolino, pero le dicen capitolino, pero tiene una parte de la columna esquilina también, hacia el norte. Esta aquí otra vez una muestra del foro, la Basílica Ulpia, y esto era un mercado aquí, todas esas cosas ahí era un mercado público. Y la columna. La columna es fabulosa de ver, entonces si tienen una ocasión en Roma, es una visita obligatoria, el Foro de Trajano. Entonces Trajano muere volviendo de Siria en el 117 y había designado como sucesor a Adriano, el famoso Adriano, de las memorias de Adriano, también español como él, nació en Itálica, en la Baética, en lo que hoy es Andalucía, y ese Adriano fue contestado un poco por el Senado de que hubo algún meneo extraño para nombrarlo sucesor, pero había sido nombrado hijo adoptivo de Trajano y es el sucesor y no sucede gran cosa. Entonces él consolida la conquista, pero la consolida de una manera retirando, como digo, el ejército de Asiria, Mesopotamia, y vuelve al Éufrates. Adriano se dedica, si se acuerdan de la novela y todo, se dedica a viajar por todo el imperio. Todo le interesaba, cuestiones administrativas, de logística, de cultura, de comida, enciclopédico, y se pasa de los 20 años, 21 años, se pasa por lo menos 11, 12 viajando por todo el imperio. Sale, ¿verdad? Vuelve a Roma, se queda un año, va al Oriente, se pasó más de un año en Atenas, estudiando filosofía helénica clásica. Entonces va así, y en una visita al norte, en Inglaterra, se da cuenta del problema logístico que tiene Inglaterra, de que para poder dominar la planicie necesitan dominar las montañas al norte de Inglaterra. Y se crea la célebre muralla de Adriano, que está ahí todavía, les voy a mostrar una foto después. Construye una muralla, una barrera, una de las muestras ultrahistóricas de la eficiencia de crear una muralla, un muro, porque no pasan de ahí, la crean. Si van a Inglaterra van a ver desde el río, el Tyne hasta el Solway, del Mar del Norte al Mar de Irlanda, son más de 100 kilómetros, es larguísima. Crean ahí una muralla, lo cual los ingleses, siendo lo que son, no logra completamente la seguridad, y Antonino, que lo sigue, va a tener que crear otra muralla en el norte de Escocia, porque los escoceses continúan penetrando y agitando las tribus caledónicas que estaban ahí, pero esta va a ser una muralla firme y impresiona notablemente irla a ver. Es una gran visita por la eficiencia, ¿no?, famosa ingenieril de los romanos construyendo, de puro concreto. Entonces se da aquí esta, y es también famoso en su reinado por la segunda insurrección judía en la Palestina. Primero fue una insurrección general. Una de las consecuencias de la invasión de Trajano a los partos es que los persas, agitaron las comunidades judías en la retaguardia romana, en Siria, en Egipto y en Cirenaica, y crearon una rebelión de los judíos, argumentando de nuevo, el argumento de la Primera Guerra Judía, de que los romanos iban a eliminar la religión judía y los templos judíos en Jerusalén. Entonces esa pasión fanática y nacionalista al mismo tiempo del pueblo judío creó una segunda insurrección absolutamente salvaje. Hay pocas descripciones, pero las pocas que da Cassiodeo y Apiano hablan de una devastación distrito por distrito. Las legiones tuvieron que ir quemando y sacando a la gente, 900.000 muertos, todas las ciudades desbaratadas, que se agregan al otro millón que ya habían muerto en la revolución del 70. Entonces estamos hablando que el judío perdió casi 2 millones de ciudadanos, de hombres, en esos combates contra las legiones, porque simplemente cuando se habían asediado no se rendían. Y estas guerras urbanas, como lo muestra toda la historia, siempre son terribles. Cuando tienes que ir casa por casa, las víctimas se apilan una arriba de otra, y nada los hacía rendirse. Entonces tuvieron que desbaratar prácticamente Jerusalén, al hecho de que le cambiaron el nombre, le pusieron Aelia Capitalina,
a Helios una familia también de Adriano, de un clan de Adriano, y le cambiaron, fueron aún más lejos y le cambiaron a la Judea y le pusieron hasta el nombre de hoy, hasta el día de hoy, la Palestina, para humillarlo todavía más, ¿no? De la palabra filistín, del griego, le adaptan y lo ponen palestino. Por eso los palestinos actuales se declaran a veces descendientes de los filisteos. No hay ninguna relación genética entre las dos cosas. Los filisteos son del norte de Europa, pero fue por esa decisión de cambiarle el nombre porque ya no sabían cómo hacer con ellos. Destruyen Jerusalén y sin embargo al año siguiente le conceden otra vez la libertad de culto a los judíos y no volvieron a tener problemas. Se crea ahí otro detalle muy importante, la famosa escuela rabínica. La estudio en las sinagogas y el rabinismo comienza intensamente después de la destrucción. Entonces pasan los centros a Babilonia, en Alejandría y posteriormente en España también va a haber un importante centro de estudios de Cábala y de estudios bíblicos. Y son en esas escuelas donde se va a desarrollar lo que llaman el texto masorético de la Biblia, que es el texto tradicional hebreo que se lee en todas las sinagogas del mundo de la Biblia en versión hebrea. Y viene de esa época ahí. Y por supuesto la creación ya formal de la diáspora judía que se va a diseminar por todo el imperio. Esta es la guerra en Bar Kokhba, ¿no? Toda la campaña, desde la Fenicia hasta abajo. Los romanos simplemente hacen una política de tierra arrasada, como lo hicieron la primera vez. Ellos mismos ni lo creían. Pero esto lo hicimos hace 60 años. Tuvieron que volverlo a hacer aún más marcado para desbaratar la rebelión judía. Estas son las dos, lo que dije, esta aquí, Hadrian's, del Tyne aquí al Solway, el estuario, este estuario del río, cubre todo eso, deben ser como 110, 120 kilómetros, es bastante larga. Y esta fue la que hizo Antonino, más arriba, ya en esto es Escocia aquí casi en el mar de Irlanda también, que le llamaban los romanos la Hibernia. También se crea esa después es abandonada y la que se va a mantener todo el tiempo es el Hadrian's Wall, la muralla de Adriano. Una vista aérea de cosas con los bellos lagos del norte de Inglaterra. Eso se vuelve cada vez, mientras más al norte va, más espectacular, porque entonces entran los montes escoceses, donde están los lagos de donde se hace el agua del whisky, los Glens. Es famoso eso, cada cual más hermoso que el otro, que el que sigue. Los viajes, ¿no?, que dio por todo el imperio. Viajó constantemente él. Este otro famoso también, los monumentos, el Panteón de Adriano, que era de Agripa, el amigo de Augusto, el declarado sucesor que murió antes de Augusto. Es el Panteón de Adriano, famoso en Roma, y el Puente de San Angelo. El Puente de San Angelo sobre el Tíber es el que conecta Roma propiamente dicho con el Vaticano, que eso que está atrás es el Vaticano. Entonces Dante en la Divina Comedia tiene una escena bellísima de los peregrinos yendo al jubileo. Unos van por el derecho hacia el Vaticano, otros vienen por la izquierda hacia Roma, y está hablando del Puente de San Angelo. ¿Dónde estaba esta, que es la tumba, donde están las cenizas de Adriano? No sé si están ahí todavía, pero ahí eso era considerada la tumba de Adriano. Adriano, cuando está muriendo, tiene, esta es la famosa de animula vagula blandula ospes comesque corporis. Es los versos estilizados que él narró mientras estaba muriendo y que es la base de la célebre novela Memoria de Adriano de Marguerite Yourcenar. ¿No? Esa traducción es maravillosa de Julio Cortázar. Mínima alma mía, tierna flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de renunciar a los juegos de antaño. Bellísima esa traducción, yo no sé cómo ese hombre lo logró. Usoles Davis Yocos, ¿no? El placer, va a renunciar a ese placer, pero él logra ahí una compresión, una versión compacta de lo que es esta filosofía estoica que está dominando Roma durante todo el segundo siglo, de donde viene el hecho, ¿no? La metáfora que uno dice de uno ser estoico, frente al dolor, frente a la adversidad. Tú mantienes una actitud incólume y nunca te dejas caer frente a eso. Entonces, él mantiene
esa noción hasta el momento mismo de la muerte, según la leyenda, y él desaparece. Y la Yourcenar hace su novela basada en ese último momento. Una gran novela, debo decir. Esta es una estatua que le dedicaron a ella en la villa de Adriano, en Tivoli, en el Lacio, en Italia, cerca de Roma. Uno de los más hermosos jardines, tan hermoso que en Copenhague están los famosos jardines Tivoli, y es imitando la belleza de esto, de la familia Este, que venían de Ferrara, y que crearon este paisaje urbano extraordinario ahí. Y ahí el emperador tenía su villa. Probablemente murió ahí, probablemente. Pero le dedicaron esa, y a él lo sigue, él designa a Antonino Pío. Primero había designado a uno, pero murió. Designa a Antonino Pío, no tuvo hijos. Lo designa a él y al que le va a seguir a él antes de morir. O sea, va al doble. Un senador famoso, Antonino Pío, y designa a Marco Aurelio, que va a ser hijo adoptivo de Antonino Pío, como el que va a suceder a Antonino, y viene la famosa época de los Antoninos. Le llama la época de los Antonini en la historiografía clásica. Antonino se caracteriza porque no pasó nada. O sea, que históricamente no se habla mucho de él porque fue el momento del cúspide de orden y estabilidad del imperio, una prosperidad económica sin precedentes. Ahí surgió la especialización del trabajo que conocemos, ¿no? Francia, las Galias con el vino, España los metales, Inglaterra la lana, Italia y la Dacia con el olivo, el aceite de oliva. También se desarrolló en España, pero siempre hay una guerra entre los italianos y los españoles de quién generó más. En realidad fueron los griegos, pero esos son detalles ya que es mejor no entrar en eso. Pero ahí se desarrolla esa prosperidad y se llega también a la cúspide de esa influencia helénica en la cultura romana, que se va a transmutar en una simbiosis de lo que llamamos cultura greco-romana. Y ese es el momento en que todo ese inmenso espacio geográfico, 3 millones de kilómetros cuadrados prácticamente, la máxima extensión, se va completamente a romanizar. Es la época del gran arte, de los monumentales, de las grandes empresas de ingeniería, los puentes, los túneles, los acueductos, los faros, los puertos, todos son desarrollados por esta inmensa capacidad de ingeniería del romano, que es imitada por el Army Corps of Engineers americano. Los romanos tenían una concepción tanto táctica como estratégica. Entonces cada legionario llevaba en su bolsa, cada legionario llevaba 15 días de comida y material de excavación, porque en cualquier momento llegaban a un punto, hacían un dique, hacían un canal, hacían un puente. Julio César hizo un puente sobre el Rin en 10 días y lo quitaron en 3. Entonces cada uno legionario estaba habituado a esas cosas, andaban con un peso de 20 a 25 libras, 20 kilómetros diarios, un régimen marcial de verdad, y es cuando llega a su cúspide todas esas construcciones que hace, y la monumentalidad arquitectónica en Roma también alcanza su cúspide. ¿Pero por qué? Porque el prerequisito para una prosperidad económica es el orden y la estabilidad. Sin eso no se puede lograr nada. Entonces tienen apaciguado por un periodo que va a durar algunos 50 años, la época de oro, lo van a tener apaciguado, y Antonino Pío dura 23, 24 años y no va a suceder ninguna insurrección, nada. Y es el que amplía la muralla de Adriano, como dije, hasta los límites de Escocia. No tuvo destitución, no había este sistema de caliesaje que le gustaba a los emperadores, de denunciar y mandar a ejecutar personas por rumores. Todo pasó en la más tranquila de las tranquilidades y las fronteras en paz. Y de Antonino lo único que tengo es el busto. Ese ahí. Aquí se ve otra curiosidad. El busto desarrolla un perfil ya de la personalidad. Si tú ves un busto de Prasítiles de la época helénica, es más, como llama Spengler, es un busto geométrico. Lo único que se ve son líneas y figuras. Aquí ya hay una expresión en cada uno de ellos de la personalidad. En el de Adriano es dramático también. Se ve ya la tensión final de la muerte. Y es porque el retrato va a sustituir la escultura clásica. Y esa es una muestra de eso. Sigue entonces el importante, célebre, el último de los buenos emperadores, Marcos Aurelius. Es Marcos Aurelius,
En latín es Marcus Aurelius, pero muchas veces se llama Marco Aurelio, hijo adoptivo de Antonino, y comienza a regentar con otro que lo ha puesto Adriano, un semi-hermano de él, Lucius Verus, que no le va a prestar mucha atención a eso. Quien va a dirigir las campañas es Marco Aurelio, y aquí célebre, también de familia española por el lado de la madre, y célebre por su helenismo, hasta el punto de que las famosas Meditaciones de Marco Aurelio, la obra que escribió, las escribió en griego, y ha sido siempre un clásico de la librería, porque tú tienes a este hombre absolutamente en la cúspide del mundo, con todo lo que a su alcance, y es lo que está preocupando por los problemas de la conciencia, de la existencia y qué soy, y entonces vive completamente angustiado. Son frases bellísimas que él desarrolla ahí en las Meditaciones, pero siempre ha sido una obra que todo hombre de Estado consulta, porque demuestra esa fragilidad humana, aún en la cúspide de un emperador romano que hacía absolutamente lo que le diera la gana, y no había ninguna contradicción, ninguna oposición a él. Entonces, eso es famoso por eso, y aquí se comienza la actividad militar en las fronteras. Hay dos autores, Joseph Gibbon, la que yo recomiendo, Historia de la caída y decadencia del Imperio Romano, la obra más fabulosa que se ha escrito en historia, pone el inicio de la caída del imperio en el año 180 con Cómodos, el hijo de Marco Aurelio. Pero Ernest Renan, un historiador francés también, ya olvidado, pero famosísimo, escribe la famosa Vida de Jesús, donde interpreta a Jesús por primera vez de una forma humana. Tiene un libro famoso, El fin del mundo antiguo, y pone el inicio en la época de Marco Aurelio, porque comienza la presión constante de las zonas bárbaras, de los hermanos, y él se va a pasar 10 años en campaña constante en la frontera del Danubio. Del Rin no tanto, pero sí en Danubio, que venían de la Germania Magna, ¿no? Todo lo que está más allá del Danubio, hasta el Mar del Norte, le llamaban la Germania Magna. También va a tener otra campaña por el problema armenio, se vuelve a armar otro desorden en Armenia, y va y está forzado a hacer una campaña en Mesopotamia, y es cuando cruza la Mesopotamia, y ahí le cae un martirio, como yo lo llamo, un paño de Neso. Vuelve victorioso, pero trae con él la plaga, y esa plaga, la plaga del segundo siglo, es famosa porque mató entre 2 y 3 millones de personas en el mundo, el Imperio Romano. No se habla de una plaga tan intensa prácticamente hasta la peste bubónica del siglo XIV en Europa, que mató a la mitad de la población en Europa. Pero esta le llaman la plaga antonina, y la trae desde allá él, por esa campaña. Entonces aquí yo puse esta es la famosa estatua en la Plaza Capidoglio, en el Capitolino, en Roma. Esa no es el original está en el Museo Capitolino, al lado. Pero como la agarraban y la fundían, en el siglo XIV decidieron guardarla, y la original dorada está adentro del Museo Capitolino, y esta es bastante famosa también, la tienen ahí desde el año 1970, algo así, pero está en Plaza Capidoglio, en el Capitolino, Marco Aurelio, con la actitud así, en un gesto pacifista, no guerrero, no con una espada, como lo hubieran sacado antes, sino una actitud meditativa y consultando problemas de Estado, ¿no? Con esta agregación de la conciencia espiritual que lo caracterizaba a él. Entonces, una estatua también muy famosa. Ahí, estas son las campañas, y es aquí donde se va a concentrar toda la actividad en el limes, ¿no? El límite del Danubio. Van a comenzar con la guerra de los Marcomanis, una tribu germana que habitaban en lo que hoy es la República Checa y Eslovaquia, Bohemia y Moravia. ¿No? Desde ahí comienzan a atacar lo que va a ser una constante por los próximos 300 años, porque vienen tanto de la Germania Magna como de este ángulo aquí de entrada de la masa euroasiática. Entonces, cuando no es el Marcomanis, van a ser los sarmatas, o los ludis, o los alanos, los hunos van a venir por ahí, todo el mundo entra por aquí. Se comienza a desmembrar el control estratégico del imperio chino allá en las estepas, y todas esas tribus que antes eran más o menos controladas, porque cada imperio tiene su función geopolítica.
pero comienza a decaer esta dinastía Tang en China, entonces se abre esa planicie ahí, como nada lo detiene, tú te montas en un tren en Vladivostok y tú le das para allá y tú llegas hasta la frontera de Alemania. No te para nada, los Urales nada más, un pedacito ahí los Urales, tú cruzas y todo es planicie. Entonces ellos venían cabalgando desde allá y comienzan a presionar aquí, sobre todo en esta parte. Prácticamente eso lo mató, lo agotó físicamente porque se pasaba todo ese tiempo en campaña. Contra los marcomanis, hay una escena de eso en la película El Gladiador, la que dieron esa de... Yo no me acuerdo quién es el actor, pero hay una Russell algo, sí. Ahí habla de eso, pero también hay otra mejor todavía, que es la caída del Imperio Romano con la divina Sofía Loren y Stephen Boy, el que estaba en Ben-Hur. Esa es todavía mejor y habla de las campañas en la frontera del Danubio de Marco Aurelio, que probablemente murió envenenado por su hijo Cómodo, ¿no? Crea entonces, cierra el periodo de los buenos emperadores y crea esta nueva versión del imperio. Es el primer hijo biológico de un emperador en más de 100 años. Desde Domiciano, Cómodo era hijo natural de él y es quien lo sucede en el reinado. Esta es la plaga del segundo siglo, la peste antonina, que fue captada. La zona natural es al sur del mar Caspio, donde están esas malezas con las montañas del Elbrus en Irán. Ahí por alguna razón es una zona pestilencial y es de donde vienen esas cosas. Yo le llamé Victoria en Oriente el regalo de Neso. Si se acuerdan, en la mitología Neso era un centauro que lo tiene Dante en el ciclo de la violencia y engaña a Hércules y Hércules lo estrangula y lo mata. Le da un bastonazo y lo va a matar. Al momento de morir, con la túnica ensangrentada, le dice a Deyanira, la mujer, yo te voy a regalar esta túnica a ti. Y cuando tú tengas duda de la fidelidad de tu esposo Hércules, pónsela y él te va a decir la verdad. Y se muere. Y ella años después le pone la túnica de Neso y la túnica contenía un veneno y mata inmediatamente a Hércules. Entonces esta victoria yo le llamo así, porque vino glorioso de allá, pero trajo el germen de la plaga con él, de la peste antonina. Cómodo, aquí ya sí se inicia, estamos en terreno de Gibbon ya, de Joseph Gibbon, que inicia su historia con el reinado de Cómodo y otra vez hay algo aquí, yo insisto con eso. Yo tengo que tomar agua. Hay algo extraño en estos hijos naturales, si me permiten, porque muchos de ellos se casaban entre primos. Entonces esta consanguinidad genera como mucha locura y muchas cosas. En Europa eso era normal también. Todos esos hijos del Kaiser y de los primos de la reina Isabel eran toditos loqueteados. Y es por esta cuestión hemofílica entre ellos. Y los emperadores se casaban incluso con las hermanas. Calígula se casó con 2 de las hermanas de él. Entonces cualquier fruto natural de eso genera una destabilización mental que es imposible de medir y que es letal cuando una persona de esa ocupa el poder, porque lleva a una tendencia despótica que se manifiesta en Cómodo casi inmediatamente. Y él se divertía, en la película ponen que él se divertía combatiendo él personalmente con los gladiadores. Lo que hacía era que soltaba una serie de animales salvajes y él lo iba matando a lanzazos y a flechas uno por uno, pero matanzas colectivas de cebras y de leones, de todo llevaba, y él se divertía con eso y le cobraba al imperio por esos servicios. Tuvieron que subir los impuestos 2 veces para pagarle su salario a Cómodo. Entonces crea generalmente un deterioro fiscal, que es algo que habían mantenido por casi 100 años, con todas esas necesidades no militares, pero él crea un hoyo realmente en el tesoro y se provoca una serie de desavenencias ya entre el Senado y comienza un régimen dictatorial que va a durar hasta el año 193. A él, en un momento dado, Gibbon dice que en un momento lo iban a matar con un puñal, lo lograron salvar 3 años antes, y a partir de ahí se alocó completamente y comenzó a hacer matanzas colectivas de ciudadanos. Entonces lo matan justamente en la noche de Año Nuevo, el 1 de enero del año 193, es ejecutado
por la Guardia Pretoriana y da paso al año de los 5 emperadores, que es el año 193. Entonces aquí ponen a Pertinax, lo nombran un agente senatorial, uno de los senadores más distinguidos, un hombre muy capaz y que trata de generar, entra en problemas con la Guardia Pretoriana, la Guardia Pretoriana lo mata, dura 88 días. Ponen el trono en subasta y a Helio Civilos hace la opción y es el que más ofrece y gana ese. Gibbon tiene, en uno de sus innumerables escenas de él inolvidables, narra cómo él ganó la subasta y cómo Civilos se divierte en la gloria, se regodea en la gloria en el banquete presidencial que le dan en la gala. Y dice Gibbon que cuando se retira a las habitaciones del Capitolino es dominado por el terror en la oscuridad de la noche y se pregunta, pero ¿qué es lo que yo he hecho con esto? Y sabe que es un hombre perdido, por eso, por hacer esa subasta militar de un trono imperial, y dura 65 días. Es asesinado por la Guardia Pretoriana. Entra otro también, Priscillio Niger, en Siria, se declara emperador, también lo matan, y entonces el quinto va a ser Septimio Severo, que va a ser el poder más absolutista, pero va a crear también la última dinastía, la dinastía de los Severos, que va a tener por lo menos 4 emperadores. Entonces Septimio logra unificar otra vez esa tendencia que ya se está manifestando a la fragmentación del imperio, y se va a ver forzado a hacer una campaña en Siria contra Níger, que se ha declarado también emperador, y en las Galias y Inglaterra contra Albinus, que también se ha declarado emperador. Él tiene el comando de las legiones de la Panonia en el Danubio, y es cuando comienza también la preponderancia absoluta del contingente militar en el Danubio, porque son los que se ven enfrentados constantemente a las invasiones bárbaras, y el carácter marcial donde más se desarrolla en esas legiones, y casi todos los comandantes militares destacados van a surgir de la región del Danubio. No tanto del Rin, porque la Germania está más o menos apaciguada, pero las hordas, como vimos, que vienen de la Euroasia, siempre tienden a ir hacia la línea del Danubio. Entonces él controla eso, vence las dos tendencias, tanto en el este como en el oeste, llega otra vez al Golfo Pérsico y comienza a realizar una reforma judicial, y ahí tiene la época de oro del derecho romano, con Papinius, que era el jurista que él consultaba, y luego también otro más, va a haber Urpino. Los dos desarrollan una teoría constitucional que le concede un poder absoluto al emperador, y entra en crisis el modelo ya de consulta con el Senado, que es una cosa que venía de Augusto. Él se declara más bien autocrático. Esta es la extensión del imperio, como ven, vuelve y llega hasta aquí a la cosa, y vuelve y se echa para atrás al Éufrates, y ya no vuelven a intentarlo más. Va a ser al contrario, entonces van a venir del este hacia occidente, apacigua aquí, y después de 15 años de reino muere aquí en Inglaterra. Su base cuartel general estaba aquí en York, en el norte de Inglaterra, y es donde muere el imperio, el Septimio Severo, considerado el último gran emperador. Era muy autocrático, pero ya a partir de aquí comienza una deterioración progresiva y marcada en el imperio. Él es reemplazado, muere de muerte natural en el 211, lo suceden a sus 2 hijos. Comete el error de declarar coemperadores a los 2 hermanos, Caracalla y Geta. Caracalla está mal escrito, es con 2 L en latín, Caracalla. Caracalla es la capucha que se ponían los legionarios, que lo cubría. Él se cubría con eso, y le pusieron de niño también, como iba a la campaña con el padre, ¿no? Le pusieron Caracalla. Igual que Calígula, que iba con la campaña al padre y usaba las calzas esas pequeñas de niño, y le pusieron Calígula. A este le pusieron Caracalla, igual de malo que Calígula. Hijos, ambos heredaron el imperio. Entonces Caracalla espera un tiempo y mata a Geta, a su hermano, en los brazos de su mamá. Convoca una reunión, saca una espada y lo atraviesa y lo mata. Otra escena dramática narrada por Gibbon, y crea un régimen despótico
completamente, con múltiples crímenes, ejecución de senadores otra vez, comienza el sistema de información de caliezaje, donde van y te denuncian, y una denuncia es prácticamente una condena de muerte. Pero tiene un edicto trascendental, el famoso edicto del 212 de Caracalla, donde concede la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Otro grave error, si lo vemos de una forma retrospectiva, pero declara a todos los romanos gozan de los mismos derechos de las cosas, y comienza a disolverse esa unidad greco-romana, greco-helénica, que caracterizaba al romano, comienza a disolverse ya con elementos orientales, y uno de ellos va a ser la creciente tendencia a divinizar el puesto del emperador, que es una herencia oriental, no occidental. Entonces, muchos lo atribuyen a ese edicto trascendental, y crea el monumento más famoso que está ahí en Roma, es la bella, mira aquí cuando él mata Caracalla en manos de Julia Mamae, que era la madre de los dos, lo mata. Las termas de Caracalla, una de las glorias artísticas y arquitectónicas en Roma, fueron construidas bajo los baños públicos, ¿no? El más grande de todos. En las Galias, en Reims, donde está la catedral, ahí hay una terma también, pero no tan grande como esta. Pero estas son las termas de Caracalla, una belleza, y esta es la estación Penn original de Nueva York, hecha por el grupo McKinley, Reed McKinley, el famoso grupo arquitectónico en el 1910, 1920. En la bóveda central estaba inspirada en la terma de Caracalla, y las columnas también. Claro, a los bárbaros ir asumiendo el poder en Nueva York, pues toda esta herencia clásica fue eliminada, y al introducir el Madison Square Garden se llevaron, increíblemente, nada más quedó un pedacito del original en Penn Station. En la bóveda central uno compra los tickets y están los trenes ahí se ve todavía un pedazo, pero es una de las obras arquitectónicas más gloriosas de la ciudad de Nueva York. Está emparada e inspirada completamente en las termas de Caracalla. But no more. Entonces viene Heliogábalo, otro célebre de los estudiantes de niños del Imperio Romano. Tenía 14 años cuando entró. Ya, para hablar de la tendencia orientalista, era sirio. La dinastía era de Siria, que venía. Julia Mamae era siria. Entonces tiene ese niño, y por las intrigas palaciegas lo nombra, no, con ella de regente, lo nombran emperador. Y él se dedicaba más bien al culto de dioses orientales, hedonismo como modo de vida. O sea, realmente no hizo gran cosa. Tenía 14 años. Logra reinar, no, como regente de la madre por 4 años, y es asesinado por la Guardia Pretoriana a los 18 años. Y aquí, providencialmente, el imperio entra en un periodo de relativa calma, porque su hermano, Alejandro Severo, se convierte bajo la regencia de una de las tías de él, también de la dinastía de esa Mamae, en un relativamente buen emperador. Tiene 14 años también cuando entra, pero va a durar 12, 13 años rigiendo las cosas. Este es el boato, como digo, oriental que introduce Heliogábalo. Hay muchas pinturas de él invocando el sol, Helios. El nombre es Helio, ¿no? El Heliogábalo, el adorador del sol. Entonces se convierte ya, como digo, en una tendencia orientalista que no se corresponde con la tradición constitucional política del occidental. Y es un periodo ahí muy dramático de la historia romana. No cometió crimen ni nada, simplemente eran excesos de orgías y de hedonismo. Un muchacho de 14, 15 años. Pero el otro también tenía 14, 15 años, pero fue mejor regido por la madre. Entonces entra Alejandro Severo, hermano, restituye la estabilidad, y otra campaña se ve forzado a ir contra los partos, la última, antes de que desaparezcan los partos, y ahí es asesinado por la Guardia Pretoriana. Los partos son sucedidos por la dinastía persa sasánida. Los sasánidas va a ser el último reducto de la grandeza del imperio persa, va a durar exactamente hasta el advenimiento del Islam en el siglo VII, y van a ser uno de los grandes rivales del Imperio Romano y posteriormente del Imperio Bizantino. Mahoma se aprovecha de la rivalidad
entre el bizantino y el persa para introducir una cuña y finalmente dominarlos los dos en el siglo VII. Y se inicia aquí con el reinado de Alejandro Severo. La primera campaña contra los sasánidas la lleva él a cabo, pero entra en un conflicto con los soldados por problemas de salario y los soldados lo asesinan. Grave precedente que va a crear una crisis sin precedentes. Entonces viene ahí, comienza ya la última cosa, el crisis del tercer siglo. En el año exactamente 235, Maximino, un gigante de la Tracia, comandante militar, adopta el poder, después él es el que manda a matar a Alejandro Severo, entonces adopta el poder. Gibbon lo describe como un gigante de 7 pies y medio, se comía 25 kilos de carne, uno solamente sacaba de cuajo el tronco de un árbol, y uno solamente puede especular cuántas mujeres tenía con esta fortaleza de este hombre. Todo el mundo le tenía terror a Maximino, el tracio. El perfil de Gibbon es también inmejorable. Entonces, él es asesinado 3 años después, 238, y ese es el año de los 6 emperadores, y ahí ya comienza la crisis, y va a venir 40 emperadores, de los cuales 37, 38 son asesinados por su propio comandante. Entonces te nombran comandante, este no me resulta, los soldados lo mataban, nombraban otro. ¿Qué sucede con eso? Es la anarquía militar que ya se vio en el primer siglo, con el año de los 4 emperadores, al morir Nerón. Se genera este disturbio en los campamentos militares, y por el simple hecho de que Roma está muy distante, esta gente se pasan años con su comandante en los campamentos, y la única lealtad que sienten realmente es hacia el centurión, que es el que le salva la vida, y a su comandante militar. Entonces es cuestión de tiempo de que alguno de ellos declare: este es emperador, y se genera esta anarquía, y Roma no lo puede controlar, porque ya el Senado ha entregado todas sus prerrogativas constitucionales a quien quiera que se declare emperador. Y es un precedente también creado por el edicto de Caracalla, porque entonces en cualquier frente van a haber emperadores por todas partes. Entonces son, como digo, casi 40 emperadores, se crea una crisis económica y monetaria, se devalúa el denario profundamente con todas estas insurrecciones, porque la producción se paraliza, vuelve el desequilibrio y la anarquía, y ya no producen como producían en el segundo siglo. Tensión militar en los limes. Los limes, le pongo el término tradicional, quiere decir límite, la frontera. Los limes son, lo voy a poner después, el Rin por un lado y el Danubio, toda la línea aquí. Hay un ángulo de entrada, lo que llaman en teoría militar el ángulo de entrada, entre el Alto Rin y el Alto Danubio. Ahí no hay nada, entonces ellos crean un sistema de fortificaciones para cubrir ese bache, porque por ahí entraban las tribus germánicas cuando querían invadir las Galias, Inglaterra, España, entraban por ese ángulo ahí, que hoy no está porque hay un canal que une el Rin con el Danubio, en la parte ahí de Suiza. No sé cuándo se construyó, pero tiene un tiempo ya, y usted se puede montar en Rotterdam, en Holanda, y termina en el Mar Negro, cruzando por los 2 ríos. Pero eso no existía ahí, pero ya crean un sistema de fortificación que va a ser los limes. Inicia entonces ya plenamente lo que son las invasiones bárbaras. Los godos entran en escena. El origen de los godos se atribuye a Escandinavia, otros lo atribuyen a las estepas rusas. Es más probable que sea escandinavo porque el lenguaje se asemeja mucho a las lenguas germánicas de la Germania Magna, y comienzan a invadir gradualmente, y algunos de ellos llegan a penetrar al norte de Italia. Vuelven las campañas en Oriente y otra vez la guerra con Armenia. Pero, como digo, se retrae al Éufrates, y el Danubio se vuelve el límite absoluto, hasta el punto de que uno de los emperadores, Aureliano, que es quien restituye esta anarquía militar luego de 40 años, le entrega la Dacia a los godos, la actual Rumanía. La Dacia se queda latinizada, pero se le entrega y vuelve y se retrae al límite natural, que es el Danubio. O sea que lo mismo que sucede con el Éufrates en el oriente, va a pasar con el Danubio en el norte del imperio, y ese va a ser el trazo fundamental de división de Europa. Es el mismo trazo que Lutero va a usar para la Reforma Protestante, es el límite norte-sur, mar del norte, mar Mediterráneo, cultura germánica, cultura latina, esa línea del cosa. Va a haber una división también
que se va a agudizar en el último periodo del imperio entre el helenismo propiamente dicho y el latinismo romano, ¿no? Por las dos lenguas, hasta el punto de que el factor de unificación que va a comenzar con fuerza en el tercer siglo, que es el cristianismo, también se va a escindir sobre esas bases eventualmente y se va a crear la Iglesia ortodoxa y la Iglesia de Occidente, ¿no? Sobre la base sobre todo de diferentes tipos de cultos, por este aspecto orientalista siempre que tiene el este, ¿no? Hasta el punto de que en Roma el cristianismo desde el principio crea una división estricta entre el poder religioso y el poder secular. El bizantino no. El emperador es el jefe del Estado y es el jefe de la Iglesia. El patriarca también. Entonces, contrariamente a los griegos, que fueron los que desarrollaron esta teoría constitucional y democrática primero que los romanos, sin embargo, no tuvieron esa sabiduría práctica del latino y sucumben a la tentación de divinizar al emperador. Estos son toda la lista de emperadores. Todo el que está ahí está muerto, menos este, murió en batalla, Decio. Es una curiosidad. Este murió en cautiverio. El famoso Valeriano, lo vencieron los sasánidas y el emperador le dijo: arrodíllate ahí que me voy a montar en el caballo. Y se subió arriba de la espalda de él. Una humillación sin precedentes que creo que lo mató. De hecho, este murió en batalla contra los godos. Todos estos fueron asesinados. En el año 238 es el año de los 6 emperadores. Massimino comenzó, nombraron 2 más, también lo mataron, toda la guardia pretoriana. Entonces comienza una degeneración completa, incluyendo aquí con Filipo el Árabe, que logra 5 años. Ahí tuvieron un respiro, porque en el 247 hubo un festival grandísimo en Roma, porque cumplían 1000 años de existencia, de 753 al 247, entonces, según Tito Livio. Entonces ahí hubo una festividad sin precedentes y se logró un relativo respiro, pero ya comienza, como digo, las presiones con las invasiones bárbaras y comienza a resquebrajarse la unidad del imperio, que va a ser restituida más tarde por todo esto, en particular por Aureliano, este aquí. La Galia en el 260 se separa de Roma y Francia e Inglaterra tienen un gobierno aparte y parte de España también por un tiempo. Se separan y también una división en el este con el famoso reino de Palmira de la reina Zenobia se fragmenta y es Aureliano aquí a quien sus soldados lo van a asesinar también, pero él es que logra vencerlo a los dos y reúne de nuevo el imperio para caer en la reforma de Diocleciano 284, que ya corresponde a un periodo, el último periodo de la fase del imperio, donde va a venir después el célebre Constantino. O sea, aquí, de los 37-35, lo que acabo de decir, lo que sigue después va a ser la célebre división del imperio, primero la cristianización completa del imperio, la división del imperio y la caída final. Eso lo podría tratar en la última charla, si es que se da. Pero aquí los visigodos entran. ¿Ves? La base era aquí en Escandinavia, vinieron por el Báltico, entraron al Vístula, otra frontera natural que divide el mundo germánico con el mundo eslavo, con todo lo que está aquí, las estepas rusas. Bajaron por aquí y se asentaron en el norte del Mar Muerto, del Mar Negro, por muchísimo tiempo. Y es aquí que se da la famosa división: ostrogodos, los que vienen del este, visigodos, los que vienen del oeste. Visi es oeste, y los visigodos posteriormente van a penetrar hasta aquí, van a capturar Francia y eventualmente España. Se van a asentar en España y en el norte de África. Pero esa división va a comenzar ya en el siglo IV. Pero aquí hacen una campaña y es la primera gran invasión. Llegan al norte de Italia y provocan una crisis militar en el imperio. Los limes, que fue lo que hablé, toda esta frontera aquí así va, todo eso ahí. Es la barrera inexpugnable. Cuando se rompa eso, el imperio es cuestión de tiempo para que se disuelva. O sea, aquí se crean todas las fortificaciones. Ahí están las grandes ciudades: Colonia, Bonn, Augsburgo, Viena, Belgrado,
Budapest, Aquincum, ¿no? Budapest, Bratislava, hay como 4 capitales modernas que son fundadas en ese sistema de límites de fortificaciones para aguantar la presión bárbara que se hace cada vez mayor y que ellos van a tener que sucumbir porque es un asunto demográfico. Tú tienes docenas de millones de personas que mandan una legión tras otra, no pueden hacer gran cosa. Las limitaciones demográficas van a ser importantísimas. Por esa limitación demográfica, hay una curiosidad, fue que los romanos no crearon el Istmo de Suez. El canal de Suez ellos lo pudieron haber hecho, pero para poderlo hacer tenían que conquistar toda esta banda aquí, llegar hasta el Yemen, a Adén, ahí, el estrecho con el Océano Índico, conquistar Arabia y conquistar el Sudán. Entonces no le alcanzaba a la gente, pero técnicamente era perfectamente posible para ellos fundar ahí. Hubieran tenido un floreciente comercio con el Oriente, como de hecho lo tuvieron, con la India y con China. Los jeques indios y chinos iban a visitar al emperador a cada rato, pero esto hubiera sido un gran logro. No pudieron por esa limitación demográfica que va a ser al final lo que los va a hacer sucumbir. Esta otra curiosidad, el reino de Palmira, de la reina, dominaron toda esta franja aquí, incluyendo Egipto. Aureliano entró en el desierto, una campaña logística importante, atravesaron 150 kilómetros de desierto. La vencieron, todo el mundo creía que le iban a matar, la llevaron esclava a Roma y allá le regalaron una villa y murió de lo más tranquilo en el Lacio romano. Muy bella, ¿no? Se creía la heredera espiritual y militar de Cleopatra y parece que con esas artes orientales subyugó al emperador. De la reina, una famosa de clásico francés, este es Tiepolo, de la escuela veneciana. ¿Veneciana? Sí, veneciana. Zenobia, ahí la tienen muy occidentalizada, si es esta. Para mí que era esta, pero me dicen que no, que es esta. Porque definitivamente era corte egipcio ya mulato, ¿no? Y estas son las famosas ruinas de Palmira, que estuvieron ahí por mucho tiempo. Todo eso fue desbaratado por el ISIS en el 2015, la bombardearon, le pegaron una bomba y se llevaron toda la columna. Mataron al gran arqueólogo especialista, un sirio, en Palmira, lo ejecutaron, lo cortaron a pedazos y después quemaron todo eso. Igual que hizo el talibán con la estatua gigante de Buda en Afganistán, le pegaron una dinamita y la reventaron. Una cosa monumental del siglo I. Palmira, justo en el medio del desierto, en el desierto sirio, ahí, desierto de Irak, ya eso no existe. Y esta va a ser lo que digo, la frontera imperial. Esa es la frontera que va a mantener el imperio vivo todavía por 200 años más. Cuando eso comienza ya a romperse, primero se rompe, ¿no?, que es el tema de la última charla, se rompe el imperio, como sabemos, en Oriente y Occidente. Un emperador en Constantinopla, otro emperador en Roma. Pero comienza también la presión, entonces los contingentes militares se ven desabastecidos aquí y ya no pueden aguantar toda esa presión, y el siglo IV y V es un largo periodo agónico. Después de Constantino ya es una agonía interminable del imperio que va a desaparecer finalmente en el 476. Este es sucintamente el siglo de los buenos emperadores y la crisis. Muchas gracias por venir y si hay alguna pregunta ahora, por favor. Está bien. Una hora, está bien. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, Salvador. Yo no te oigo desde aquí. ¿No me oye? No. Voy a tratar de subir la voz. ¿Me oye ahora? Es mejor ahí porque... Ahora sí, ¿no? Sí. Que la guardia pretoriana, ¿a quién respondía? Al emperador. También. ¿Y cómo era que asesinaban emperadores? Así tan fácil. Porque adquirieron una autonomía, siempre estaban con él. Eran quienes le proporcionaban la seguridad. Cualquier rebelión en la guardia pretoriana asesinaban al emperador. Lo mataban. Pero entonces... A Calígula lo mató la guardia pretoriana, cuando todavía el emperador era muy fuerte. Pero entonces,
era un complot de otros que querían ser emperador y asusaban a No los... necesariamente, primero salían de ese y después ellos elegían. No necesariamente una conspiración. Pero salían de él por alguna desavenencia, por algún tema. Bueno, a Calígula lo pararon porque era una cuestión de sobrevivencia. Dice, pero nos va a matar a todos. Okay. Entonces lo mataron y encontraron a Claudio escondido, muerto de miedo, en un rincón. Él creía que lo iban a matar, lo levantaron y lo declararon emperador. Al tío de él. Pero eso fue en el siglo I. Sí, sí, ya recuerdo. Entonces los otros ya eran en los campamentos militares. Nombraban un comandante, no le caía bien o le bajaba el salario, lo mataban. Anarquía militar, porque no hay un centro. Okay. Y tiene que tener un centro de la cosa. La necesidad de los gobiernos es por eso, porque si tú dejas al hombre suelto, es una bestia salvaje. Sí, sí, se necesita un líder siempre, un líder fuerte. Siempre giran para los intereses personales de cada uno. Bueno, gracias. Nada. Sí, señora. Sí, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es, usted dice que sucedieron dos intervenciones de la Guardia Romana contra los judíos. ¿En cuál de esas ocurrió la tragedia de Masada? En Masada. Ajá. Ah, no, Masada ya eso lo tratamos. Eso fue bajo... comenzó con Nerón. Ajá. En el primer siglo y terminó con Vespasiano. Con Tito, que conquistó Jerusalén. Ellos se resguardaron en la muralla esa, en el Mar Muerto, en la farallón de Masada, y antes que entregarse se tiraron todo de allá. Okay. Y eso está narrado muy bien por Flavio Josefo en la Guerra Judía. Sí. Entonces, esa fue un suicidio colectivo por esa actitud mezclada, ¿no? de nacionalismo político, pero fanatismo también religioso, de salvaguarda del judío, que no se rendía. Sí. Eran los que más trabajo le daban a los romanos. Ajá. Pero de lejos, 2 millones de muertos. Ni siquiera en la guerra de las Galias, que fueron intensas, ahí no murió 1 millón de personas, con Julio César. Pero el judío tiene una actitud, si tú tienes una actitud de no entregarte, de sucumbir con todo, nos vamos con todo, es realmente increíble. Sobre todo la segunda campaña, porque fue una tierra arrasada. Preferían inmolarse a someterse a romanos, que no tenía una administración tan despótica como se cree. Tú te consideras nacionalidad y tú gozabas de los privilegios de los romanos también. Sí, la otra pregunta es, pero ya creo que usted dijo que iba a hablar en una posible charla, es sobre el cristianismo. En ese periodo del el año 100, entre el 100 y el 300, ¿cómo estuvo la situación con las comunidades cristianas? Sí, bien por el momento. El cristianismo yo lo dejé para la última charla, para ponerlo como una suerte de introducción a Constantino, que es el que hace el edicto de Milán y legaliza la práctica del cristianismo. Y ahí yo haría una síntesis desde los viajes de San Pablo hasta las comunidades, salvo algunos periodos de persecución. Domiciano hizo una persecución, Cómodo también hizo una persecución, fueron muy pocas, en general lo dejaban tranquilo. Tuvieron más problemas durante la época de Nerón y Calígula, porque ahí el judío era asociado, el cristianismo era asociado con el judío, con el problema nacionalista judío, como una secta judía, que lo era en ese momento. Entonces ahí eran más atacados y son escogidos como las víctimas en el famoso escena de Nerón, ¿no? Que los tiraba a los leones. En realidad los volvió antorchas humanas. Pero gozaron de relativa estabilidad y ellos son los grandes críticos, los grandes historiadores de este siglo, donde hay poca escritura, el siglo III. Son los escritores, los padres de la iglesia latinos, son los que más escriben de cómo iba el imperio durante esa época, que no tiene prácticamente historiadores, como digo. La historia augusta, pero muchas de esas se consideran historias poco fidedignas. Y Gibbon, ¿no? Que Gibbon es único en eso. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Otra más? Ah, sí. Esto es una curiosidad. Ayer salió la noticia de que el presidente de Kazajistán, que tenía 30 años en el poder, renunció. Y leyendo el perfil de su trayectoria,
me enteré de que una de las cosas que él hizo en Kazajistán fue cambiar el alfabeto de cirílico a latino. Entonces yo me pregunto si esa medida tiene que ver con que el Imperio Romano llegó hasta, porque obviamente por lo que tú has explicado, los romanos estuvieron hasta la Mesopotamia, pero Kazajistán, Turkmenistán, Azerbaiyán y esas otras repúblicas, ex repúblicas soviéticas, están más hacia el este, pero este tipo prefirió el latín. No, bueno, esas áreas normalmente, históricamente, son áreas que corresponden a lo que llaman la civilización iránica. Eran dominados por Persia y la lengua franca y era el farsi, la lengua persa, que prácticamente no ha variado en 3000 años. Entonces, eso después fue islamizado. Sin embargo, todo fue islamizado, todo fue conquistado por el Islam, pero ahí también se produjo un milagro relativo porque no adoptaron el alfabeto semítico del árabe, sino que mantuvieron el del persa. A pesar de que la estructura puede ser arábica, pero todos los símbolos son en el alfabeto de nosotros. Lo han latinizado también del farsi. Eso es una decisión de cada cual. No lo han hecho en Rusia, lo hicieron en China con el pidgin, el pidgin ese, que tiene también alfabeto latino. Es una decisión quizá para facilitar la comunicación con el occidente, porque si tú cambias la grafía, aunque la gramática se quede persa o se quede griega, si tú lo ves con alfabeto latino, se hace más fácil la comprensión. Pero no sabía que había pasado eso. Pero esas son áreas de fronteras, Asia Central, ahí ha habido poca influencia. El único que ha penetrado ahí totalmente es el Islam, que fue un milagro también. Lo convirtieron a todos. Pero Alejandro no llegó hasta la India. Llegó, pero tú lees la campaña de Alejandro y era una guerrilla con los propios soldados. Tenían que decir, no, vámonos de aquí. Aquí hay algo raro. Porque es una meseta diferente, un ambiente distinto, altas montañas y una cultura totalmente ajena a lo que respondía el heleno. Y mira que el heleno iba a todas partes, el griego. Pero ahí Alejandro se tuvo que devolver. Y después no entró nadie. Es como Afganistán, que todo el que entra se embarra ahí. Los americanos llevan casi 20 años. Los ingleses mandaron una expedición en 1842 de 15.000 hombres. Uno volvió a la India. Y los rusos también. Son irreductibles. Irreductibles, hay que dejarlo tranquilo. El Islam penetró ahí gracias por los mongoles. ¿Quién? El Islam. El Islam penetró, conquistó el imperio persa, Irán, y a partir de ahí fueron oleadas sucesivas. Y entraron al Valle del Indus, que fue donde se devolvió Alejandro, pero ellos continuaron y llegaron hasta la India. El Islam mató más de 100 millones de personas en India. Las campañas fueron terribles por 200 años. Y los mongoles entraron hasta Irak. Los mongoles también fueron islamizados. Por ahí vino la cosa. Sí, porque es una religión simple, con preceptos más o menos, entonces le da una unidad, era mucho mejor, era la forma que tenían de captarlo dentro de la unidad. Un milagro también, esto del Islam. Pero lograron islamizar a todos. Los mongoles lo islamizaron completamente. Y mira que entraron y desbarataron en Bagdad, la rompieron en pedazos, crearon una pirámide de cadáveres, de cráneos humanos, como 100.000 para arriba. Así mismo fue. Sí. El río Éufrates y el Tigris duraron meses de sangre corriendo en Irak. Sí, porque eso era una política presa del mongol. Entraban y mataban a la población entera. Era para intimidar todo el mundo. Agarraban los bebés y los cortaban en el aire. Sí. Salieron musulmanes de ahí. Salieron musulmanes, sí. Conquistaron todo eso, incluye los únicos que conquistaron Afganistán. Fueron ellos, realmente. Gracias. Muy bien. Les agradezco mucho que vinieran.